Bienvenidos a nuestro segundo principio que tiene que ver con la interpretación en nuestro cuarto y último módulo en el estudio de la importancia de la Biblia. Y en esta ocasión vamos a tratar las cosas en las que hay que hurgar. Es decir, aquellas cosas que son importantes en las que nosotros debemos no mantenernos superficiales, sino profundizar, y hurgar significa como escarbar, escudriñar. Por eso vamos a tratar 5 aspectos bien importantes. Y estos 5 aspectos tienen que ver con 5 palabras que todas ellas comienzan con la letra C. Así que hablemos de las 5 Cs de lo que representan el hurgar, ¿ok? La interpretación. Y esta primera C tiene que ver con la C de contenido. Por ello, en ello vamos a tratar 3 aspectos importantes. Recuerde algo, estamos hablando de claves y conclusiones. Luego, entonces, tal vez no vamos a decir cosas nuevas, pero sí vamos a hacer un resumen, una conclusión y algunas claves importantes que hemos pasado tal vez por alto a lo largo del estudio. Pero vamos a estar hablando en este caso de lo que son los términos, de lo que son las formas literarias y de lo que son las estructuras en la Biblia literarias. Comencemos con lo primero. Lo primero tiene que ver con los términos. Es muy importante que nosotros como estudiantes aprendamos que la primera cosa que debemos hacer cuando nos confrontamos en una lectura es que si encontramos alguna palabra que nosotros no comprendemos, es precisamente ahí donde debemos también no solamente hurgar, hay que detenerse, pero también ahora hurgar. ¿Hurgar por qué? Porque necesitamos descubrir su verdadero significado. Entonces, para ello es importante que nosotros entendamos la utilidad que tienen los diferentes diccionarios. ¿Sí? Los diccionarios son muy importantes para nosotros poder descubrir a veces el significado de un término, una palabra. Entonces, no solamente los diccionarios, por ejemplo, buscar diferentes idiomas, las palabras en diferentes idiomas, a veces nos puede arrojar mucha luz en el asunto. Pero quiero poner un par de ejemplos para que entienda lo que digo. En algunas versiones de la Biblia, sobre todo versiones como la Reina Valera, se utiliza la palabra eunuco, se utiliza la palabra saeta. Y es posible que usted no entienda lo que significa la palabra eunuco o no entienda lo que significa la palabra saeta. Por eso es importante que nosotros podamos apelar a estos diccionarios, ¿sí? Para saber qué significa realmente este término o esta palabra. Y obviamente al ir al diccionario nosotros vamos a darnos cuenta de que una saeta no es otra cosa sino una flecha. Y que cuando nosotros hablamos de un eunuco es alguien que obviamente ha sido castrado. Y obviamente la razón es por alguna una razón muy específica. En la antigüedad lo hacían, por ejemplo, en los reyes, porque el eunuco era quien cuidaba del harén de las mujeres. Y era importante que él no pudiese tener ningún tipo de aproximación íntima con las mujeres. Por eso se castraban a estos hombres para que ellos no pudieran tener ningún tipo de acercamiento a ellas. Entonces es importante que nosotros podamos entender este tipo de términos, ¿no? Para que nosotros no incurramos en errores, ¿verdad? De distorsionar lo que la palabra enseña. Ahora quiero aclarar algo. Y es importante que nosotros lo pensemos al hablar de estos tres aspectos dentro de los contenidos. Cuando hablamos de contenido, mire, pensemos por ejemplo en lo que es un plato de comida, ¿sí? A usted le sirven un plato de comida y ya la comida está hecha. Pero la comida está hecha y para que eso estuviese ahí, pasó obviamente por lo que se llama la receta. Y la receta no es otra cosa sino el poder entender cuáles son los ingredientes, pero también el modo de preparación. Entonces, muchas veces es importante que nosotros entendamos que los ingredientes solamente no son suficientes, sino la manera en cómo fueron preparados. Y usted se dará cuenta de que muchas veces con los mismos ingredientes se preparan platos diferentes. ¿Por qué? Porque lo que cambió fue el modo de preparación. Ahora, lo mismo ocurre en este caso. Nosotros tenemos diversos términos, formas literarias, tenemos estructuras, pero es importante entender cada una de estas cosas y entender que podemos reconocer diferentes alimentos
en la Biblia, diferente comida espiritual en la Biblia, pero que eso va a depender mucho de los ingredientes que tiene, el contenido que tiene y su modo de preparación. Por eso en primer término hablé del significado de las palabras. Ahora quiero hacer referencia también a un segundo punto, que son las formas literarias. Y cuando hablamos de formas literarias, hago referencia específicamente a lo que son los diversos estilos en la Biblia. En la Biblia usted va a conseguir diferentes estilos. Por ejemplo, va a encontrar poesía, un estilo muy poético en algunos libros de la Biblia. Sobre todo en los salmos va a encontrar poesía, en el Cantar de los Cantares. Hay libros que son realmente poéticos. Pero también va a encontrar otro tipo de estilos literarios. Por ejemplo, va a encontrar historia dentro de la Biblia. Y obviamente son estilos totalmente diferentes. Cuando revisa algunos textos en la Biblia va a encontrar la apocalíptica, es decir, textos que tienen que ver con un estilo muy crudo, donde se refiere a los juicios de Dios en los últimos tiempos, y eso se denomina un estilo apocalíptico. Y es importante que aprendamos nosotros a entender estos diferentes estilos. Pero además de los estilos que encontramos en la Biblia, nosotros vamos a encontrar los que son las diferentes figuras de dicción que la Biblia utiliza. Así que, por ejemplo, podemos ver que en la Biblia, y vale la aclaratoria, perdón, existen más de 1000 figuras de dicción. Yo tengo un diccionario que contiene más de 1000 figuras y muchas de ellas están en la Biblia contenidas. Así que es interesante que la Biblia utiliza mucho lo que es las figuras de dicción, la retórica. Y precisamente quiero hacerte, por ejemplo, mención de 2 de ellas. En la Biblia se habla del eufemismo. El eufemismo es algo interesante porque es una figura que nos permite suavizar el mensaje. Es decir, para no tener que decir algo que suene muy pesado a los oídos, nosotros suavizamos ese mensaje y eso se llama eufemismo. Por ejemplo, es bueno y es muy útil suavizar el mensaje cuando se refiere a alguien que le dan ganas de ir al baño. Nosotros mismos, por ejemplo, en el lenguaje actual, se dice que alguien va a ir a hacer del 2. Y cuando alguien dice que va a hacer del 2, ya sabemos todos a lo que se refiere. Pero es mucho más sutil decir esa expresión que decir la verdad. O sea, con todas las palabras y con todas las letras que contiene, a dónde va a ir y a qué es lo que va a hacer. Lo mismo ocurre en la Biblia. Curiosamente hay una parte de ella en donde habla de que salió a la sala de verano para cubrirse los pies. Y esa expresión es un eufemismo. ¿Por qué? Porque no está diciendo, ¿verdad?, que va a ser del 2, pero la verdad es que está diciendo, va a ir al baño para hacer del 2. Eso es lo que significa, ¿no? Ir a la sala de verano para cubrirse los pies. Bueno, entiendan, sala de verano, ¿verdad?, es porque obviamente los baños estaban fuera. Y cubrirse los pies porque obviamente ellos andaban en pies descubiertos, sandalias, y al bajar sus ropas, los pies quedan cubiertos. Entonces es una expresión como para que se suavice y no se tenga que decir de una manera muy exabrupta, ¿no?, lo que va a hacer. Pero también, por ejemplo, hay una expresión, y en esta sí me gustaría que presten atención, porque por no entender este tipo de figuras de dicción, a veces la gente la utiliza mal. Y acuérdense que las figuras son símbolos, son diferentes maneras de hablar retóricas, no son expresiones literales. Como por ejemplo, no es literal que nosotros utilicemos, ¿verdad?, que la sangre de Cristo nos lava, nos limpió. Sí, obviamente la sangre de Cristo nos limpió. Pero yo quiero aclarar algo y espero que no me malinterpretan en lo que voy a decir. No es literalmente la sangre líquida roja lo que nos salvó, sino lo que representa esa sangre líquida roja, que implica el derramamiento de su sangre, su sacrificio en la cruz. Así que cuando la Biblia dice que la sangre de Cristo nos lava o nos limpia, no está refiriéndose a la sangre literal, sino esto es una figura de dicción. Esto es una metonimia en donde se utiliza una palabra para referirse a otra, ¿sí? En este caso nosotros pensemos por un momento en los soldados de la cruz. ¿A cuántos de ellos, por ejemplo, el que traspasó su costado o el que encajó
tal vez la corona de espina en sus sienes, o aquel que estaba clavando en sus manos o en sus pies aquellos clavos tan tremendos. Esa sangre pudo haber tocado a alguno de los soldados. Sin embargo, esa sangre, por haberlo tocado, no necesariamente les salvó. Es decir, no es literalmente la sangre de Jesús lo que nos ha salvado a nosotros, sino lo que representa esa sangre. Y es por eso que es importante que entendamos las diferentes formas literarias que incluyen los estilos, pero también las diferentes figuras de dicción. Y recuerde, te estoy poniendo apenas 2 ejemplos de las cientos y cientos y cientos de figuras que aparecen en la Biblia. Bueno, en tercer lugar vamos a ver algo de lo que son las estructuras. Y es interesante, perdón, porque es que en la Biblia vamos a encontrar diversas porciones en donde vemos una estructura muy organizada. Si usted sabe que en la construcción una estructura debe ser bien firme y bien organizada, bien planificada, debe ser lo más firme posible. Bueno, la Biblia tiene una estructura tan impresionante. La Biblia en sí es una estructura, pero cada libro también tiene su propia estructura. Entonces pensemos, por ejemplo, en una porción de un libro de la Biblia, Mateo. En Mateo capítulo 5, que comienza el Sermón del Monte, se habla de las bienaventuranzas. Pero las bienaventuranzas son 8 específicamente, una tras otra, en donde nos muestran un desarrollo maravilloso de lo que es el carácter cristocéntrico. Y es interesante que cuando nosotros vemos las bienaventuranzas bajo esta estructura, nosotros podemos sacarle un provecho tremendo de verdad. O cuando nosotros vemos, por ejemplo, los 7 mensajes dados en Apocalipsis, capítulos 2 y capítulo 3. En estos mensajes nosotros encontramos una estructura preciosa porque cada uno de esos mensajes tiene, ¿verdad?, un saludo, tiene una condición, tiene una recompensa, tiene un aspecto de reproche. Así que nos damos cuenta de que hay una como que estructura que se mantiene a lo largo de estos 7 mensajes. Por eso es importante que nosotros nos detengamos también ahí a hurgar un poquito a ver qué se le puede sacar de provecho al entender la estructura de esos 2 capítulos de Apocalipsis. O por ejemplo, como también aparece Isaías. Todo el libro de Isaías se dice, siempre he oído desde que era joven en el Señor, de que Isaías es el pequeño evangelio, la pequeña Biblia, la Biblia en miniatura. ¿Por qué dicen esto? Porque curiosamente, miren, Isaías tiene 66 capítulos y 66 son los libros de la Biblia. Pero también, curiosamente, Isaías cambia su estilo, hablando de estilos, ¿no? Cambia su estilo, porque hasta el capítulo 39 mantiene un estilo literario y cambia su estilo a partir del 40. Y qué curioso, ¿no? Porque los libros que contiene el Antiguo Testamento son 39 y 27 a partir del 40 es que comienza el Nuevo Testamento. Así que nos damos cuenta de que sí que son importantes las estructuras. Y aquí vamos a encontrar una lección importantísima acerca de lo que es el contenido de la Biblia. En todos estos ejemplos que estoy poniendo. Bueno, yo espero que hayamos podido sacar provecho de lo que es esta lección. Y te invito para que en la próxima lección nos pongamos alertas a lo que va a ser el contexto. Que Dios te bendiga.